Hola a todos, bueno, espero que estén bien, sanos y positivos en medio de esta cuarentena que se sigue alargando. Ya vamos como en 160. Hoy les quiero hablar un poco sobre lo que he estado haciendo en mi página de Patreon últimamente y contarles sobre este sistema que para mí está trayendo mucha luz en medio de esta crisis y bueno, en medio de la crisis perpetua de la música en tiempos digitales que viene desde mucho antes que el coronavirus. Nuevamente les acuerdo que en Patreon lo que hacemos es un intercambio a través del cual yo les puedo compartir más de cerca mi trabajo y lo que hago a cambio de su generosidad y su suscripción, que puede ser desde $1 al mes. Desde $1 al mes ya tienen acceso a todo el contenido exclusivo que hago para la gente que está en Patreon. Ayer, por ejemplo, subí un video de más o menos 25 minutos exclusivo para mis patrons o mis mecenas, porque Patreon quiere decir mecenas en español, en el que explico con muchísimo detalle todo lo que hay detrás del video de sacarlos afuera. Entonces tenía que ahora encontrar no solamente la lógica de una voz, sino de las dos. Saber que se puede. Entonces esta parte fue bastante interesante. Saber que se puede. Querer que se puede. Después vienen, eso sería parte de ese contenido exclusivo al que tienen acceso si se suscriben a mi Patreon. De vez en cuando les comparto otras cosas como videos detrás de cámaras. Cada vez que comparto un video en mi canal de YouTube, también lo comparto en Patreon, pero les cuento alguna historia personal relacionada al contenido. También hay algunas sesiones en las que les he contado más de cerca cosas sobre música que he producido o arreglado o compuesto. El instrumento es el berimbau, que lo usan mucho en el capoeira. Ahí se alcanza a ver un poquito. Y también podrán ver algunos conciertos online que estaré haciendo de vez en cuando. Y todo esto lo pueden ver suscribiéndose por $1 al mes. Y para algunos de ustedes que quizás estén pensando que apoyar con $1 al mes es poco, pues créanme que no lo es. ¿Saben más o menos cuántos views necesito yo en YouTube para ganarme $1? Entre 1500 y 2000. ¿Y saben además de dónde sale ese dólar? De los clics que la gente hace sobre la publicidad que sale en mis videos. O sea que esa plata me está llegando de empresas que yo no sé cuáles son, con las que no tengo ninguna relación y a las que seguro no les importa nada lo que yo hago. O sea que ese dólar que yo recibo en Patreon y que viene de alguien que quiere que yo siga haciendo mi trabajo y que le gusta lo que hago, pues vale muchísimo más para mí que ese dólar que recibo a través de YouTube. Después, si se suscriben por $5, tienen acceso a algunas partituras que he subido a Patreon. Si se suscriben por $10, tienen acceso a todas las charlas de música que he hecho a través de la plataforma Crowdcast y a todas las charlas que seguiría haciendo por ahí. Por $15 agrego su nombre en los créditos finales de mis videos, en agradecimiento por su generosidad. Y por $30 establecemos una relación más cercana a través de la cual ustedes me pueden aconsejar un poco sobre qué videos quisieran que hiciera o qué cosas podría darles yo a cambio de su generosidad. La era digital en la música planteó un sistema en el que mandan los números. Solo si uno tiene millones y millones de visitas en YouTube o plays en Spotify o en cualquiera de estas plataformas, uno como artista puede vivir bien de su música. Pero yo, al igual que tantos otros músicos y artistas, trabajo durísimo para que todos mis videos queden siempre lo mejor posible. Y para mí siempre son un éxito, porque me gustan mucho a mí y porque siempre estoy feliz de compartirlos con otra gente. Y me niego a pensar que nada de lo que yo hago es un fracaso solamente porque no tiene la cantidad de visualizaciones que el mundo digital considera necesarios para decir qué es exitoso y qué no es. Y esto no es solamente con la música, sino con todo. Es muy artificial pensar que uno necesita millones de personas para poder vivir de algo. Es completamente antinatural esto. ¿Cuántas millones de personas conocen ustedes? Quiero tener 1.000.000 de amigos y así. Yo lo que necesito es un grupo pequeño de gente que esté dispuesta a aportar directamente a lo que yo hago para que yo lo pueda seguir haciendo. Es lo mismo que con el panadero de la esquina. Ese panadero no necesita probablemente convertirse en una panadería de cadena y aparecer en todos los supermercados y centros comerciales y aeropuertos del mundo para poder vivir de su pan. Él lo que necesita es que los vecinos le sigan comprando pan a él directamente. Para mí las comunidades pequeñas pero verdaderas tienen la llave para que podamos seguir teniendo escritores, músicos, panaderos, artistas, directores, desarrollando su propia voz y su propio arte. De otra manera vamos a terminar todos comiendo el mismo pan, comiendo la misma comida, viendo las mismas películas, oyendo la misma música. ¿Y cuál? Pues la que vende millones, porque nadie más va a poder vivir de lo que hace. Y esto aplica quizás para todos los músicos a quienes ustedes siguen. Si les gusta el trabajo de un músico y tienen posibilidad de apoyarlo comprando algún disco o participando en una campaña de crowdfunding, o yendo a algún concierto, cuando se pueda ir a conciertos otra vez, pues háganlo porque de verdad es muy importante. Yo, por ejemplo, pude hacer un disco para Big Band con mi música porque hice una campaña crowdfunding y mucha gente se animó a participar. Yo nunca hubiera podido pagar este disco a partir de las ventas digitales de este disco. Para mí ese disco es un éxito porque me gusta la música que está ahí, porque los que participaron en el disco son unos músicos tremendos y sé que mucha gente que escucha el disco le gusta mucho y los inspira. Por eso para mí ese disco es un éxito. Pero no es un disco masivo, por lo tanto no produce plata. ¿Saben cuánta plata ha producido este disco en Spotify desde que lo saqué? $120. ¿Y saben cuánto costó?
$37.000. ¿Y es un fracaso por eso? No. La música de ese disco la toqué con una orquesta increíble en Alemania, con otra en Dinamarca, con otra en Nueva York. Varias universidades me han pedido la música para montarla con los estudiantes. Hemos hecho conciertos espectaculares. A mí me gusta la música. En fin, es un éxito el disco, pero si lo juzgo a través de Spotify, pues es un fracaso total. Y la razón por la cual yo pude grabar ese disco es por eso, porque alguna gente de una comunidad pequeña decidió apoyarme directamente a mí. Y eso es lo que hizo que yo lo pudiera sacar. Es decir, que lo pudiera sacar sin poner a mi familia a pasar penurias económicas, o sin cambiar de profesión, o sin empeñar la casa, o sin tener a mis hijos, nietos y bisnietos pagando por esta producción. Bueno, ya para terminar, quiero aclararle a muchos de ustedes que sé que se quisieran suscribir a mi Patreon, pero no lo pueden hacer por alguna cuestión económica o porque no tienen tarjeta o por lo que sea, que de todas maneras yo seguiré subiendo videos constantemente a mi canal de YouTube y sigo publicando por ahí, por Instagram, por Facebook y por las redes que tengo. Siempre intento responder a los mensajes porque también hay una manera de apoyar al artista y es, uno puede compartir los videos, comentar. Este trabajo puede ser muy solitario. Yo estoy acá en este momento en este cuarto solo hablándole a una cámara y el único momento en el que entiendo que hay otra persona del otro lado es cuando recibo algún comentario y siempre me alegra muchísimo leerlos. Pero si les gusta mi música y mis videos y tienen posibilidad de meterse a mi Patreon, sepan que ahí los espero a todos con los brazos abiertos y que además me hacen súper feliz con su suscripción. Así que bueno, esto es una invitación a que sobre todo en esta época de crisis volvamos a poner la mirada en el comercio local, en las comunidades pequeñas y a que se metan a mi Patreon. Eso es todo, un abrazo muy grande a todos y espero que se sigan cuidando.